Damos comienzo a este quinto día de encuentro en torno a esta semana de la familia, identidad y misión de la familia cristiana, a los 30 años de Familiaris Consorcio, el título de este ciclo de conferencias que nos viene convocando. Y estamos profundizando en este importantísimo documento, esta Carta Magna de las Familias, desde diferentes puntos de vista. Les agradecemos a todos su asistencia y ahora los delegados de Familia y Vida presentarán a este ponente de gran nivel que tenemos esta tarde con nosotros, don José Mazuelo. Buenas noches. Monseñor don José Mazuelo Pérez nació en Osuna, en Sevilla. Cursó estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Hispalense. En 1983 obtuvo el título de licenciado en Medicina. Ejerce como médico en su pueblo natal y durante su servicio militar en la Armada en el Hospital Militar de San Carlos de Cádiz. En 1985 ingresa en el Seminario de Sevilla, donde cursa los estudios eclesiásticos. En 1990 es ordenado sacerdote y es nombrado párroco de la parroquia de San Isidro Labrador del Priorato de Lora del Río, en Sevilla, donde permanece hasta septiembre de 1993, que es enviado a realizar estudios en Roma. En el año 1995 obtiene la licenciatura en Teología Moral en la Academia Alfonsiana, Universidad Lateranense de Roma. En 1998, en la misma universidad, defiende la tesis Posibilidad y significado de una bioética mediterránea, estudio comparativo de los modelos bioéticos de Gracia y Edgar, obteniendo el título de doctor en Teología Moral. También, durante su estancia en Roma, realiza el curso de perfeccionamiento en bioética en la Facultad de Medicina Gemelli y colabora en la parroquia de Santa Francesca Cabrini de Roma. En 1998 es nombrado párroco de Nuestra Señora de las Nieves de Benacazón y su director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla. En el año 2000 es designado director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla y delegado pastoral de Pastoral Universitaria. Ya en 2002 es nombrado canónigo penitenciario de la Iglesia Catedral de Sevilla. En 2009 fue consagrado obispo de Asidonia, Jerez, en la Santa Iglesia Catedral de Jerez de la Frontera, de manos del cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y de la Subcomisión de Familia y Vida, así como de la de Seminarios y Universidades. Desde su doctorado ha realizado labores docentes como profesor de licenciatura moral de la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid, profesor auxiliar de la Facultad de Teología Redentoris Mater del Callao, en Perú, profesor del Instituto Superior de Ciencias Teológicas de Jerez, donde desde su fundación realiza su docencia como profesor de Teología Moral. Ha impartido varios cursos y conferencias y así como seminarios de formación sobre temas de bioética a sacerdotes y seglares en diferentes diócesis de Córdoba y en el extranjero. Ha realizado numerosas publicaciones, por ejemplo, reflexiones sobre la eutanasia, el problema del inicio de la vida humana y su tutela en el tercer milenio y muchas más. Muchas gracias por su asistencia. Don José Mazuelo nos va a hablar de la familia, comunidad de personas al servicio de la vida. Yo le decía antes de comenzar, antes de venir para acá, don José, hoy es viernes, llevamos 5 días de conferencia, a lo mejor baja el número de asistentes. Y él me decía, bueno, así estamos en familia, hacemos un diálogo. Así que me ha dado mucha tranquilidad y ya verán que es una persona que ofrece muchísima confianza, al mismo tiempo que mucha sabiduría, como se ha visto por su prolongado currículum personal. Pues yo también le quiero dar las gracias por su presencia. Muchas gracias, don José. Bueno, pues para mí también es una alegría poder compartir con vosotros esta jornada sobre la familia, a los delegados diocesanos de familia, agradecerle a don Antonio Prieto también la invitación a esta semana. Yo voy a... El título de mi conferencia es La familia, comunidad de personas al servicio de la vida, que va a girar en torno a 2 elementos fundamentales
de la familia definido en la Familiaris Consortio, la dimensión comunitaria y el servicio a la vida. Podemos decir que tanto la dimensión comunitaria como el servicio a la vida es como el corazón de la familia. Y es algo necesario hoy en una sociedad que propone una pluralidad de modelos familiares, negando que exista una verdad sobre la familia. Ese es el problema que tenemos hoy sobre la mesa. Dicen que hay una pluralidad de familias, o hay una verdad sobre la familia. ¿Se puede determinar una verdad sobre la familia? Pues, lógicamente, esa identidad de la familia y del matrimonio es uno de los grandes retos que tenemos y que nos plantea la nueva evangelización que tenemos por delante. ¿Y todo eso por qué? Porque la identidad de familia va a estar ligada a una cuestión antropológica y a una cuestión teológica. ¿En qué sentido? Abordar la identidad de la familia es abordar la realización de la persona humana, porque es introducirnos a afrontar la verdad sobre el amor. La persona humana creada por amor y para amar, y cómo la persona humana tiene una vocación realmente al amor. Al mismo tiempo, con respecto a la cuestión teológica, es importante tener clara la identidad y la reflexión sobre la familia. Una, porque la identidad de la familia está ligada a la revelación de Dios, como deja entrever la encíclica Deus Caritas Est, cuando afirma: a la imagen de Dios monoteísta corresponde el matrimonio monógamo. La otra, porque el amor humano es un vehículo valioso para poder ver el amor de Dios. Eso lo decía el actual Papa, pero cuando era cardenal Ratzinger, haciendo un comentario a las Familiares Consortio, decía y advertía que el ataque a la familia tiene como objetivo una intencionada destrucción del amor humano y del matrimonio como vehículo de un adoctrinamiento ateo y todavía más, como un arma para impedir incluso que la mirada humana pueda ver a Dios, que es amor. Es decir, por eso es clave también la familia, desde el punto de vista teológico, primero porque corresponde a la revelación de Dios y luego es un vehículo maravilloso para poder exponer a Dios y para poder manifestar y evangelizar de quién es Dios. Dos partes va a tener mi intervención. En la primera realizaré el análisis de la realidad del matrimonio en la cual nos estamos inmersos nosotros, una mirada, que sé que se ha tocado este tema, pero voy a hacer unas pinceladas de cuál es la cuestión que tenemos hoy planteada en relación a la familia. Y después, en la segunda, voy a intentar definir la identidad y la esencia de la familia según el modelo de la fe cristiana, para que nos ayude a iluminar y dar una respuesta a la cuestión sobre la pluralidad de la misma. Es decir, ¿tenemos nosotros algo que ofertar? ¿Tenemos nosotros que conformarnos con una pluralidad de familias? ¿Tenemos nosotros que decir que da lo mismo una familia que otra familia, como dicen? ¿O nosotros tenemos revelada y nosotros tenemos una sabiduría y una verdad adquirida no solamente por la revelación, sino también por el don de la razón, a profundizar en la verdad sobre el hombre para poder tener eso, decir, esta es la verdadera familia? Como podéis ver, un poco atrevido, pero me voy a lanzar a esta aventura. La primera cosa es cómo está la familia en la actualidad. La realidad sociológica de la familia, vemos que en nuestra sociedad, en el campo de las relaciones humanas y relación a la familia, se han producido 3 rupturas que ya apuntaba Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae. Una ruptura entre sexualidad y matrimonio, que, como podemos ver, con el supuesto amor libre, sin compromiso institucional alguno. Otra ruptura entre sexualidad y amor, considerando el sexo un deseo o un juego de placer en el cual el amor puede aparecer o no. Y por último, una ruptura entre matrimonio y procreación que se manifiesta en la dificultad o incluso en el rechazo de asumir el peso que se advierte como excesivamente gravoso de dar la vida a los hijos, o por el contrario, incluso en el crecimiento de la mentalidad reivindicativa sobre el derecho a tener un hijo. Todas estas rupturas conllevan a equiparar el matrimonio con uniones que nada tienen en común con él. Así se promueven las parejas de hecho,
convivir maritalmente, pero sin ningún compromiso matrimonial. Se defiende el mal llamado matrimonio de los homosexuales y se agiliza la ruptura con el llamado divorcio exprés, es decir, facilitarlo con la simple petición de uno de los contrayentes y sin necesidad de ofrecer un motivo válido para tal petición, legalizando así el repudio, algo que el mundo occidental había considerado siempre como un acto gravemente injusto y que ahora está siendo presentado como una forma rápida de divorcio. Dicha visión, toda esta visión, esta ruptura y toda esta visión de la familia representa una herida profunda a la naturaleza humana y a la familia. A la naturaleza humana porque transforma, no solamente estoy hablando de todo esto del divorcio exprés, sino también la cuestión del hijo que aparece como un proyecto humano que es evitado por el contrario expedido a toda costa. También toca ese núcleo. Hoy es posible producir, en definitiva, a un niño y nos encontramos que se rompe o toca, como veremos, hay una herida profunda en la naturaleza humana y en la familia. A la naturaleza porque transforma al hijo en un producto más de la técnica humana, excluyendo sutilmente todo atisbo de trascendencia en el ser, así concebido. A la sociedad porque la nueva vida presupone solo una capacidad técnica y no un contexto de amor de pareja, que es lo que verdaderamente da cohesión al entramado social. Fruto de todo ello nos encontramos que se ofertan una pluralidad de modelos familiares. La familia natural es así de construida y reconstruida artificialmente de muchas formas, siguiendo los deseos de cada individuo, pareja o colectivo. La maternidad y la paternidad se multiplican. Está la paternidad genética, la biológica y la social. Desde el punto de vista técnico, hoy un niño puede tener hasta 6 padres. De la misma forma también la filiación se multiplica y asume muchas facetas. Toda esta realidad nos sitúa ante el fenómeno de la pluralización de las formas familiares y la familia, lo que nos sitúa ante la necesidad de hacer una reflexión sobre la identidad de la familia. Es decir, nuestra realidad que estamos viviendo, que aparece con toda esta pluralidad, yo pienso que nos lleva todavía más a reflexionar sobre la identidad de la familia. Y lo primero que encontramos cuando vemos la identidad, si le preguntamos a nuestra sociedad, bueno, muy bien, todas estas formas, un señor puede tener 6 padres, biológicos, genéticos, social, todo lo que usted quiera. Hay pluralidad de familias, perfecto. Ante esta realidad, ¿cómo viene definida la identidad de la familia? Pues lógicamente vemos que para poder aceptar esto, afirmar que hay una pluralidad de familias, la identidad viene definida por la sociología. Es decir, la sociedad actual nos dice que es la sociología la que define la identidad de la familia, acogiendo sus resultados como pauta de comportamiento, como demuestran muchos ordenamientos jurídicos europeos, que asumen la pluralidad del matrimonio y la familia sin más, argumentando que la familia es aquello que la mayoría parlamentaria decide que sea. Vista así, la familia no parece tener una consistencia ni una identidad propia, independiente de las leyes que la definen. No es considerada como una sociedad natural, sino que es fruto de la opinión subjetiva y del consenso mayoritario. Así nos encontramos. En definitiva, ante la pregunta de la identidad de los modelos de familia, la respuesta de la sociedad actual nos dirá que la familia es cuestión de gustos y de preferencias. Pero eso está muy bien, pero nos suscita una serie de preguntas. Muy bien, ¿es cuestión de gustos y de preferencias? De acuerdo. Pero la primera cosa que tenemos que preguntarnos es si la sociología es realmente una fuente fidedigna de conocimiento para determinar la identidad de la familia. Ni qué decir tiene que la situación sociológica de la institución familiar en un determinado país y de un cierto momento histórico, que es lo que dicha ciencia aporta, únicamente indica lo que acontece, pero no lo que la familia está llamada a ser, lo que debe ser en función de lo que ya es. Es decir, la sociología no tiene potestad para dar la norma a seguir, sino que simplemente nos dará
la descripción social de lo que está ocurriendo. Precisamente la sociología es la que nos llama y nos insiste en que es necesario reflexionar sobre la identidad del matrimonio. La otra pregunta que se nos plantea, si la familia es cuestión de gusto y de apetencia, quiere decir que esa pluralidad familiar es a dónde debemos acudir para saber lo que es y lo que no es una familia. ¿A quién compete, en definitiva, darnos la respuesta? Y si hay una fuente privilegiada de conocimiento que nos ilumine la identidad de las relaciones familiares. Algunos acaban diciendo que cada uno es competente para responder a la pregunta de qué es la familia, ya que se debe dejar al individuo la oportunidad de elegir el modelo de familia basado en sus gustos y preferencias. Otros, conscientes de que esta posición es potencialmente destructiva de toda relación social, recurren a la definición legal de la familia. ¿Qué es la familia? Responden, aquello definido por la ley civil. Es lo que nosotros hemos vivido en nuestro país, como al final es nosotros que gobernamos por consenso mayoritario. El Parlamento decide qué es la familia y cómo es la familia. Nosotros decidimos. Y ahora decidimos que hay esta pluralidad de familias. De hecho, esta segunda respuesta termina por ser idéntica a los que dicen que cada uno se monte la familia a su gusto. Lo único que pasa es que tiene ahora una salvedad. Ahora se introduce el consenso, afirmando que es el resultado de una mera convención social determinado por la mayoría parlamentaria. Pero esta respuesta también nos plantea el problema de situar la definición de la familia como algo incierto, contingente, provisional, porque la mayoría de hoy puede convertirse en minoría del mañana y viceversa. Es decir, no puede estar cimentada una familia, esta sociedad natural, por decirlo de una forma, no puede estar cimentada en el consenso mayoritario, no puede estar cimentada en lo que se da, no puede estar cimentada en lo que ha decidido el Parlamento, porque mañana que viene otro Parlamento y cambia de familia, la familia que va cambiando según los parlamentos. Ante esta precariedad no tenemos más remedio que buscar la respuesta por otro camino, que no sea la sociología, ni sea el consenso, ni sea que se corresponda a la familia con lo legislado civilmente, sino otro camino que nos garantice un terreno para la familia más sólido que las preferencias personales, lo justo, las convicciones sociales. Un camino que no se quede en una visión de la familia reducida a mera relación legal, sino que sea más acorde con la realidad de ella misma. Por eso, si nosotros ahora miramos, hacemos una mirada, usando un poquito la fenomenología, vamos a mirar, muchas veces con todos estos temas de moral, lo sabe Antonio, el sentido común ayuda mucho, ¿no? Entonces el sentido común y la coherencia, que es el principio que nosotros tenemos que mirar para ver la veracidad de una afirmación moral. Así como una afirmación científica, si yo digo que suelto la botella y se vaya al techo, y estoy haciendo una afirmación científica, lógicamente, para ver si la afirmación científica es verdadera o falsa, ustedes solamente me tendrían a mí que decir una cosa: demuéstramelo, porque la afirmación científica se rige por el principio de la verificación, para ver si es verdadero o es falso lo que nosotros decimos. Por eso, cuando hacen afirmaciones científicas o negaciones científicas, lo primero que hay que hacerle es demuéstramelo. Si yo digo que yo con un potingue curo el cáncer, lo primero que tengo que hacer es demostrarlo. Y ahí no hay tutilla. Eso no es, ¿usted opina o no opina? No opina, usted demuéstrelo. En el campo moral, o en el campo ontológico, en el campo metafísico, si yo hago una afirmación, yo lo único que tengo que ver es la coherencia, es lo que yo le tengo que pedir. Para ver si esa afirmación es verdadera o falsa, le voy a aplicar el principio de la coherencia. Por eso, usted parte de que Dios no existe, me parece muy bien. Ahora, cuando usted llegue al hambre del mundo, no me mete usted a Dios para explicar el hambre del mundo, lo siento mucho. Sea usted coherente. Pues lo mismo. Usted quiere, en el campo del matrimonio, tenemos montones de cosas que tendríamos que hacerle y aplicarle el principio de la coherencia. Pero no voy a entrar por ahí, sino simplemente una mirada a la familia nos descubre algunas cosas. Primero, es una realidad social que, si por un lado no puede ser reducida a una relación meramente biológica o psicológica,
tampoco puede ser reducida a una forma de convivencia sujeta a determinadas normas jurídicas. La identidad de la misma no se basa en un hecho material objetivo, sino en una relación social peculiar. La familia implica una relación social peculiar, que puede ser abarcada solo por la persona, pero que la precede y va más allá de ella, y es decisiva para el destino de cada ser humano. La familia va a ser decisivo para cada ser humano. Lo que ya empezamos a tener, a estar un poquito atentos, porque si la familia, que es el núcleo primer social donde la persona se encuentra, va a ser decisiva, pues esto nos lleva a no relativizar en función de una mayoría y un consenso, sino que aquí está en juego muchas cosas. Por tanto, será abordando la realidad del ser humano, en cuanto a ser personal, el camino para determinar la identidad de la familia, para conocer la verdadera familia, que no quiere decir buscar una idea de la misma, desarrollada por la mente que luego cada familia como tal debe realizar, sino que es posible descubrir y profundizar una verdad objetiva sobre el ser de la institución familiar. Eso es. Dicen que no, pues metámonos en esa realidad de la familia y a ver si podemos sacar alguna verdad objetiva sobre la misma. Es la verdad del hombre la luz para buscar y alcanzar una especie de horizonte ideal al que cada familia debe tratar de llegar por el mero hecho de que dicho horizonte responde realmente al ser del hombre. Podemos afirmar que la familia es verdadera cuando las personas que la construyen encuentran y viven una realidad que al mismo tiempo sacia sus deseos humanos más profundos según la verdad inscrita en su ser. Es decir, ya empezamos a descubrir que tenemos una institución peculiar. Si tenemos una institución peculiar donde es fundamental la persona humana, quiere decir que está íntimamente unida la persona humana, incluso su desarrollo, con la familia. Si hay esta unidad tan profunda, quiere decir que podemos empezar ya a soltar algunas premisas coherentes con el tema. Y será el modelo de familia o la verdad familiar será aquella que se acorde con la verdad del ser humano, donde pueda crecer el ser humano en su verdad. Pues bien, esa labor de esbozar la verdadera familia es la que me voy a dedicar en el siguiente paso. Para ello, siguiendo los pasos de la doctrina de la Iglesia y teniendo presente el título de la conferencia, nos adentraremos en el corazón de la familia mediante el conocimiento que brota de la revelación, unido a los hallazgos de la razón sobre la naturaleza y las exigencias éticas relativas a la vida familiar. Entonces, visto que es una institución peculiar, visto que tiene mucho que ver con cada ser humano y con la persona humana, con su desarrollo, con su ser, visto de hecho, yo pienso que para poder definir la identidad de la familia, que nos exige la pluralidad, porque si todo da igual, apague y vámonos. El problema es que nosotros sabemos que, bueno, que hasta cierto punto no todo da igual, porque no puede estar la familia, esta institución, cimentada en algo tan efímero como el consenso mayoritario de hoy, dependiendo de los políticos que estén en el Parlamento. Luego quiere decir, para profundizar, tenemos que profundizar la realidad antropológica del matrimonio y la familia. Así que hagamos un poquito metámonos un poquito en la familia. Primero vemos que la unión marital del hombre y la mujer, junto con la descendencia nacida de ambos, es decir, el matrimonio y la familia, son la base natural de toda sociedad. En efecto, una reflexión antropológica capta cómo ambos elementos, matrimonio y familia, están en la encrucijada de una auténtica cultura humana. La familia es en verdad el útero espiritual, como lo define Santo Tomás de Aquino, con luminosa intuición, en el que la persona humana es generada como persona mediante el amor y la educación, que en el hogar los padres proporcionan. Allí se llama a la persona por su nombre y es acogida por lo que es en la memoria del amor originario que la ha querido y la quiere, y al mismo tiempo es ayudada a caminar hacia su destino, un destino que trasciende la vida recibida de los padres
y que orienta hacia Dios como origen y fin último del ser humano. Es en la familia donde el ser humano madura hasta su plenitud, se hace libre y responsable, capaz de donarse a los otros en el amor. Por tanto, ya tenemos ahí un dato antropológico que es evidente, que no es que yo me lo esté inventando, sino que cualquiera que lo viera, por desgracia, a muchos les gustaría, que cuando nos parieran ya supiéramos todo. Pues no, pues tiene que crecer, lo sentimos mucho, y además es el animal que más tarda en aprender. Pues, ¿qué le vamos a hacer? El hombre y la mujer, junto con los hijos, viven en el matrimonio y la familia una singular experiencia de socialización. En primer lugar, vemos que el matrimonio es expresión de un primordial intercambio entre familias distintas, que establecen una alianza y una apertura de cada una al mundo de la otra. Posteriormente, será en el seno de la familia de sí, cuando se une un hombre y una mujer, detrás hay dos familias, dos realidades totalmente distintas que deciden unirse, que las trascienden. Llevan una historia cada uno. Entonces, establece una alianza y una apertura de cada una al mundo de la otra. Posteriormente será en el seno de la familia donde se realice un diálogo único e íntimo entre los cónyuges, es decir, un acto de entrega fundamental y decisivo que está íntimamente unido a su naturaleza personal y que culmina en la generación de la vida. Ya tenemos, son dos familias, dos realidades, dos clanes que se unen, luego su realidad familiar queda trascendida por las familias de procedencia y cuando se unen generan una nueva vida y trasciende de nuevo esa unión. ¿Veis lo importante que son las suegras? Tal diálogo proseguirá después en la educación de los hijos, en la cual, mediante las relaciones verticales entre generaciones, se produce la obra de la formación y transmisión viva de la tradición. A la luz de dicha transmisión, que requiere un origen y un destinatario, es lógico concluir que el carácter de institución social del matrimonio y la familia implica una realidad anterior e independiente de quienes entran en ella. Una persona es libre, o al menos debe serlo, para casarse o no, y de elegir cónyuge, pero al contraer matrimonio asume y entra a formar parte de la institución matrimonial y familiar, realidad que la precede y la trasciende, pues va más allá de ella. Luego estamos hablando de una comunidad peculiar que en el momento que está abierta la vida, la trasciende. Porque claro, en el momento que aparece una nueva vida, ya no es mi niño. Los abuelos también ya tienen derecho, según la ley, a reclamar un poquito a los nietos, porque ya entramos en otra, trasciende todo. Como podéis ver, en otras uniones que nos plantean como familia, no sucede esto, porque no hay generación. No se trasciende verticalmente. El ser humano, además descubrimos que el ser humano es una realidad de amor. Una mirada a la realidad del ser humano nos muestra que está llamado a amar y a ser amado. Y es esa vinculación al amor la que determinará la verdadera familia. Todo hombre necesita el amor para reconocer la dignidad propia y para encontrar un sentido valioso a su vida. De hecho, la felicidad de las personas guarda una relación intrínseca con ese amor familiar. Por ello, muchos de los sufrimientos que marcan la vida de tantos hombres y mujeres hoy tienen que ver con expectativas frustradas en el ámbito del matrimonio y la familia. Y es que a la persona no le basta cualquier amor, necesita un amor verdadero, es decir, un amor que corresponda a la verdad de su ser y de la vocación del hombre. Es el amor que le pueden ofrecer en primer lugar sus padres, su familia y después tantas otras personas, hasta encontrar el amor de Jesucristo que revela al hombre y a la mujer la verdadera dimensión del amor. Por tanto, la identidad de la familia vendrá definida por ese deseo profundo de amor y de complementariedad que brota de lo íntimo de todo ser humano y que está encerrada en esta formulación: comunión de personas para engendrar la vida. De aquí se puede afirmar que la familia es la sociedad natural donde el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. Es como la define el Catecismo de la Iglesia. Por eso, visto, hecha esta pequeña visual sobre la antropología de la institución familiar, con esos rasgos que nos han ido saliendo
en el momento que nos hemos parado a mirar en ella, aplicando un poquito el sentido común y un poquito también la coherencia, vemos que podemos afirmar que la familia es una relación social sui generis, cuyo genoma o estructura latente es fruto de la combinación de 4 elementos íntimamente relacionados y unidos entre sí. El amor de donación, el amor esponsal o complementariedad, la sexualidad como amor conyugal y el amor fecundo y procreador o la generación de una nueva vida. Hemos visto que la familia conlleva estos 4 elementos. Por eso tenemos ya una definición de la identidad de la familia. A pesar de todo esto, teniendo este genoma o este esqueleto de la familia, constituido de la familia, yo también ahora, continuando un poquito, todavía estamos bien de tiempo, os invitaría a hacer un viajito por su interior para poder clarificar así un poco más su identidad, para ir descubriendo esa identidad de la familia, lo que hablamos nosotros cristianos, cuando decimos aquí está la familia, cómo al final no es que nosotros estamos ofertando un modelo más de familia, sino estamos mostrando una coherencia en relación a esa institución sui generis social, a esa relación social sui generis, donde el hombre puede crecer en función de su verdad, de la verdad del ser humano. No de lo que yo me invento ser humano, porque el ser humano, la realidad, ahora cuando se habla tanto de ideología de género, la diferencia entre ideología y la ideología, toda ideología quiere crear la realidad. Yo pienso que la ideología es la tentación que tiene el hombre de ser como Dios, de crear la realidad, y esa es toda ideología. Si analicéis toda la ideología de la historia, tratan de crear la realidad. Claro que tienen unas verdades a medias, no dicen mentiras, tienen verdades a medias. Pero claro, una vez que el hombre se mete a crear la realidad, todo aquel que no está dentro de esta realidad, anatema, fuera. Y entonces empezamos a estar mal. Por eso, el axioma que hay hoy es el existir determina el ser. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Nosotros que existimos, por mayoría parlamentaria, determinamos que los síndromes de Down no tienen dignidad, los podemos matar con 5 meses. Si tienen otra malformación, con 9 meses. Nosotros que existimos determinamos el ser. Nosotros que existimos hemos decidido y hemos dicho que que el matrimonio homosexual es matrimonio. ¿Le gusta a quien le guste? La unión homosexual es un matrimonio, porque nosotros que existimos hemos determinado ese ser. Por eso yo lo que estoy haciendo es un viaje al ser, porque al final, en ese viaje al ser, conlleva un existir que me lleva a la plenitud. Y toda ideología, al final, se queda gente fuera. Siempre se queda gente fuera. Siempre hay, no se alcanza la plenitud. El otro día hablaba cuando se habla de China, de toda esta parte, decía un misionero, le decía, allí está el futuro, me decía, no, el futuro está si Europa es capaz de llevar el concepto de persona a China. Como no llevemos el concepto de persona a Asia, nos vamos a enterar lo que vale un peine. Porque en China no vale la persona por ser persona, no, sino por el estatus que tiene. Si eres del Politburó grande, bueno, del Partido Comunista, vales mucho. Si eres de la que está esclava allí en la fábrica, no vales nada. 24 horas tienes que estar trabajando. Y entonces, esa es la dignidad que tiene. En función del puesto que desempeña, tiene la dignidad. Aquí nosotros, como nos miramos el ombligo y nosotros pensamos que el mundo gira en torno a nosotros. Somos un poquito chauvinistas todos, ¿no? Y nosotros más todavía. Y entonces nos encontramos con esta, bueno, pues hagamos un viaje al ser, es lo que voy a hacer. Bueno, pues después de definir esta visión antropológica, decía que hay toda una serie de elementos que afloran de toda institución, de la familia, cuando abordamos el ser de la familia. La primera es el amor de donación. El principio interior, la fuerza permanente y la meta última del matrimonio y de la comunión familiar es el amor. Sin el amor, la familia no es una verdadera comunidad de personas, ni tampoco puede vivir, crecer y perfeccionarse como tal comunidad. La esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor. Por esto la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios
por la humanidad y del amor de Cristo, Señor, por la Iglesia, su esposa. En efecto, hombre y mujer no son ya dos, sino una sola carne, dice el libro del Génesis. Están llamados a crecer continuamente en su comunión, que se alimenta con la voluntad de compartir todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son, a través de la fidelidad cotidiana en la recíproca donación total. En Cristo, dicha exigencia humana viene asumida, purificada y elevada a su perfección con el sacramento del matrimonio. El Espíritu Santo infunde una comunión nueva de amor, que es imagen viva y real de la unión de Cristo con la Iglesia. Como la boda de Caná, el agua fue cambiada en vino, así el vínculo conyugal del hombre y la mujer se ha convertido en una comunión nueva de amor, signo y participación de la comunión nupcial de Cristo con la Iglesia. Mirad, cuando yo digo que la familia, la clave es el amor, el centro, en la donación, no hay verdad sin amor y no hay amor sin verdad, decía Juan Pablo II, cuando hablamos de esta verdad, yo pienso que todo hombre, cuando se enamora o cuando descubre a la otra persona, lógicamente le pide el amor, y el amor pide eternidad, no pide momentáneamente, el amor pide eternidad. Por eso estamos viviendo un momento de una gran demanda y es un tiempo de kairos, estupendo y maravilloso. Hoy ya la gente, nos encontramos con montones de gente joven, sobre todo matrimonios jóvenes, que han saboreado ya toda la construcción postmoderna, toda esa familia que os he dicho, del consenso, de la pluralidad familiar. Al mismo tiempo se encuentran débiles en su amor, pero ellos saben que tienen una llamada al amor y buscan un sitio donde puedan vivir, desarrollar y fortalecer ese amor. Por eso nosotros podemos ofertar algo estupendo, maravilloso, que es que tenemos una escuela de amor, porque tenemos un catedrático maravilloso que se llama Cristo, que puede enseñar a amar a la gente. Y por eso, al mismo tiempo, nosotros ofertamos la posibilidad de un amor eterno, porque somos conscientes que el agua, el amor humano, siempre podrá ser cambiado en vino, en amor divino, donde entre el perdón, donde entre la adoración total. Por eso, cuando hablamos de donación, no podemos olvidar que ésta está íntimamente unida a la verdad del ser y de la vocación de la persona humana, capaz de un tipo de amor superior, no el de concupiscencia, que solo ve objetos con los cuales satisfacer sus propios apetitos, sino el de amistad y entrega, capaz de conocer y amar a las personas por sí mismas. Un amor capaz de generosidad, a semejanza del amor de Dios, se ama al otro porque se le reconoce como digno de ser amado. Un amor que genera la comunión entre personas, ya que cada uno considera el bien del otro como propio. Es decir, es el don de sí hecho a quien se ama, en lo que se descubre y se actualiza la propia bondad mediante la comunión de personas y donde se aprende el valor de amar y ser amado. Luego ya tenemos ahí, después de haber fenomenológicamente haber asomado, la familia humana a su antropología, estoy siguiendo ahora ese viaje y hemos visto que uno de los elementos importantes para esa comunidad de vida y transmisión de la vida, apertura de la vida, es necesario la donación, el amor, la verdad del amor. Pero al mismo tiempo nos encontramos con otro elemento fundamental, que es la complementariedad o el amor esponsal. No solamente amor de donación, amor verdadero, sino capaz de amar al otro por quién es el otro, que es también el amor de amistad, sino además un amor esponsal. La persona humana existe como hombre y como mujer, como varón y como hembra. Por mucho que la ideología de género nos quiera decir lo contrario, mire usted, uno tiene testosterona y la otra tiene estrógeno. Lo sentimos mucho. Se ponga usted como se ponga. No puede ser. Aquí son dos realidades complementarias, pero distintas. Por eso, la persona humana existe como hombre y como mujer. Ser sexuado de la persona humana. Eso nadie lo niega. No puede negarlo. El sexo, el ser sexuado de la persona humana, lo vemos desde que se fecunda el óvulo. Ya sabemos si es macho o hembra, varón o mujer.
La tendencia sexual no la sabremos hasta que no nos la manifieste cuando tenga ya, sepa hablar y demás. Yo no sé si va a ser heterosexual, homosexual, eso es tendencia sexual, eso vendrá posterior. Pero en el genoma no sabemos qué tendencia sexual va a traer ese niño o esa niña. Luego, el ser sexuado de la persona, que toca el ser, como la raza, como yo sé si va a ser negro o blanco, en donde reposa la dignidad en el ser sexuado de la persona humana. No es la tendencia sexual. Por eso, aplicando la coherencia, cuando yo hago una aberración y pongo toda la dignidad, convierto la tendencia sexual en el campo ontológico y hago reposar la dignidad en una tendencia sexual, culmino haciendo una discriminación. Por ejemplo, lo ponemos. 2 personas viven juntas, comparten bienes, perfecto. Una se muere, muy bien, si han vivido juntas, han compartido bienes, le reconocemos legalmente, civilmente algunos derechos, ¿vale? Si compraron el piso entre los dos, porque se lo reparta entre el que queda, ¿no? Si para colmo esa persona, una vive a costa del otro, porque ella se dedicaba a la casa y él se dedicaba a trabajar y a traer el dinero, pues si se muere, el que trabajaba el dinero, al menos que le quede una pensión a su querida hermana. No, que el problema es, se muere el hermano, que es médico, y ahora tiene ella que pagar 50% de impuestos de la casa, la transmisión de la casa, sin tener fuente de ingresos. No se le queda ninguna pensión, a la calle. Es injusto. Reconozcámosle que han vivido y han compartido su vida juntos. ¿Por qué tiene que ser en función de su tendencia sexual? Es una injusticia. Entonces, si se le reconoce que 2 personas viven juntas, han compartido vida y bienes, a nosotros nos da igual la tendencia. Reconozco usted los derechos a todos. Pero vemos cuando se quiere forzar, cuando la realidad se quiere meter en ideología, al final, aplicando el principio de la coherencia, descubrimos tantas y tantas incoherencias que al final entramos en la injusticia. Pero digo esto sobre la complementariedad, que nos habla de que la relación mutua con el otro yo, con el diferente, es una relación de amor y fascinación que representa una vocación irreductible a la comunión, en cuyo horizonte se abren respectivamente la paternidad y la maternidad. La paternidad y la maternidad es otro de los elementos que está hoy cuestionado. ¿Realmente la paternidad y la maternidad son fundamentales en el desarrollo psicoafectivo de la persona humana? ¿Sí o no? Nos dicen que no. Nosotros sabemos que sí, que es importantísimo. Si soy fiel al ser sexuado de la persona humana. Ahora, si me cargo la ontología y me meto en la psicología, pues a lo mejor, está claro que a lo mejor puede que llevan razón, pero como la psicología no define al ser humano, sino en la ontología el ser sexuado, por eso no se puede meter en una tendencia psicológica, sea la que sea. En definitiva, la diferencia sexual manifiesta que la alteridad no es algo externo o accesorio al yo, sino que es una llamada, un hambre de afecto y comunicación siempre latente en la propia carne. Es la capacidad de expresar el amor personal que se compromete y entrega. Feminidad y masculinidad son dones complementarios, en cuya virtud la sexualidad humana es parte integrante de la concreta capacidad de amar que Dios ha inscrito en el hombre y en la mujer. En el carácter esponsal del cuerpo, en el cual está inscrita la masculinidad y la feminidad de la persona, macho y hembra los creó, descubrimos que el carácter sexuado del ser humano no solo es fuente de fecundidad y de procreación, como en todo el orden natural, sino que incluye desde el principio el atributo esponsalicio, es decir, la capacidad de expresar el amor, ese amor precisamente en el que el hombre y la mujer, en cuanto persona, se convierten en don mutuo y recíproco, y mediante este don realizan el sentido mismo de su ser y existir. Por tanto, la diferencia sexual está diseñada como vínculo de atracción que brota de la grandeza de ese horizonte que se abre ante la belleza integral del otro, del universo de la otra persona y del nosotros, que nace de la unión de ambos mediante la fecundidad y que está llamada a conducir a Dios, fuente del amor. De hecho, la diversidad sexual conlleva la complementariedad que afirma: no me basto a mí mismo,
tengo necesidad de ti. Necesidad vivenciada por un instinto de atracción mutua, que es al mismo tiempo vehículo para el amor y energía que alimenta la donación de los cónyuges en orden a la transmisión de la vida y a la manifestación del amor de Dios. No solamente tenemos la donación, no solamente otro elemento que hemos visto es la complementariedad del amor esponsal, sino al mismo tiempo la sexualidad, el amor conyugal. No es solamente amor de donación, amor esponsal, sino además amor conyugal. Si nos detenemos en ese amor conyugal, descubrimos que es un amor humano cuyo objeto es la unidad entre un hombre y una mujer, en orden a la transmisión de la vida y a la realización mutua, y su razón de bondad es la unidad de sus espíritus en virtud de la coposesión de sus cuerpos. Esta coposesión de los cuerpos es posible gracias al modo diverso y complementario de ser persona humana, masculina y femenina. El amor conyugal tiene un específico carácter sexual, es decir, la conyugalidad es una posibilidad únicamente actualizable a un hombre y a una mujer, pues solo en ambos entre sí existe la conjunción corpórea natural, el hacerse el uno complemento del otro. Es como la concepción de un hijo, exige un óvulo y un esperma, pero el hijo es el resultado de su unión. Así el amor conyugal es resultado de la conjunción de las potencias conyugales, masculina y femenina, que encuentra su coronación en el matrimonio. El amor conyugal habla de un amor que empeña a toda la persona, cuerpo, espíritu, sentimiento y voluntad. El amor conyugal nos habla de esa capacidad de la persona humana de integrar la sexualidad en el proyecto existencial de la misma. Y dicho proyecto viene regido por la verdad y el amor. Las relaciones sexuales no tienen como único fin la autocomplacencia del propio yo y como objetivo el satisfacer los deseos psicofísicos y la obtención de placer, sino que deben ser incorporadas al verdadero proyecto existencial del hombre como ser en relación, ya que en el encuentro con el otro, como es el matrimonio, es necesaria tal donación. Por eso hoy se va predicando la relación sexual exclusivamente con el placer y claro, y se estrellan. ¿Por qué? Porque le van diciendo a los jóvenes que solamente es un juego para obtener placer y después dice, pero tienes que usar preservativo y ese preservativo te lo pones tú porque hay más placer sin preservativo, primera cosa. Segunda cosa, como el placer lo pide el cuerpo, ¿cuándo pide placer el cuerpo? Normalmente las que tienen el que tiene testosterona siempre se lo está pidiendo. Las que tienen estrógeno, cuando más se los pide, es cuando están ovulando. Y después tenemos que acompañar, lógicamente, todo esto con el aborto, porque si no, no funciona el sistema. Y ahí entramos. Por eso, reducir todo eso, es verdad que hay un componente de placer, claro, pero de reducirlo todo a placer es algo que ya se inventaron los griegos, no es que se le haya inventado a nuestra sociedad postmoderna, ya con el hedonismo ya está más que inventado todo. Yo siempre le digo a los jóvenes hoy, cuando hablan, digo que no se han inventado nada, que aquí el problema está todo inventado porque ya palitrona la de los romanos que se metían los dedos y seguían comiendo y bebiendo. Y para sexualidad la de los corintios, eso sí que vivían la sexualidad a tope. Así que a nosotros no nos asusta absolutamente nada, como piensan algunos, no, ni nos rasgamos las vestiduras. Por eso San Pablo, sabiendo que todo este tema de la familia, de la vivencia de la sexualidad, es una cuestión antropológica. Si Cristo revela al hombre, y si yo me he encontrado con esta verdad sobre el hombre, me marca a mí un camino de vida. Al mismo tiempo, si Cristo revela al hombre, yo tengo una iluminación sobre la verdad del hombre. Y cuando veo a hermanos míos metidos en esa mentira o en esa verdad media sobre el hombre, yo sé que no van a adquirir ese deseo de plenitud por el cual se meten. Por eso, San Pablo empieza a los Corintios. Mire usted, no es que a mí me vaya a afectar esto. Al final ustedes vayan a hacer vuestra vida, cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Y ya decía Juan Pablo II, la fe se propone, no se impone. Ahora bien, yo sé una cosa, que el existir depende del ser. Y hemos sido creados por amor y para amar. Y hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios. Y nuestro ser tiene mucho que decir sobre el existir. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Cristo. Por tanto, viendo a Cristo, yo sé cómo es mi ser.
y sé cómo se adquiere esa plenitud de mi ser. Por eso decía, lo importante es cómo San Pablo empieza la carta a los Corintios defendiendo que el matrimonio para toda la vida, la unión del hombre y la mujer y el celibato. Porque detrás había una visión de un hombre pleno, un espíritu encarnado, viviendo en la verdad de su ser espíritu encarnado, al mismo tiempo llamado a vivir la plenitud del amor, que con mi cuerpo yo expreso y hago un lenguaje de amor, bien en la vida matrimonial, en la donación plena, eterna, total, fecunda, o bien en la donación universal que supone el celibato. Y todo superando el hedonismo. No somos máquinas de placer, para eso están los leones. Nosotros somos algo más que máquinas de placer. Somos personas humanas. Entonces, en ese sentido, ahí es donde está la gran libertad del ser humano. Ahí es donde radica nuestra libertad. Por eso molesta tanto, por eso frente a un mundo que tiene una atrofia de la libertad, pero que piensa que es libre, porque la libertad es hacer lo que te apetece y al final hay un colapso de la libertad. Tienen que aparecer hombres libres. La verdad nos hará libres. La verdad sobre la familia, la verdad sobre el ser humano, que manifestamos con nuestra familia cristiana y manifestamos con nuestra vida consagrada y celibataria, con esta verdad nosotros estamos hablando sobre una verdad de que Cristo ha revelado al hombre. Y ahí entramos en esa nueva evangelización. Y no condenamos a nadie, sí lo ofertamos, pero también decimos, no nos digáis que el chope es jamón de pata negra, porque jamón de pata negra lo conocemos nosotros poco bien. Así que si queréis comer chope, pero no me diga que es jamón de pata negra. ¿De acuerdo? Más o menos con esta queda un poquito sintetizado el tema. Entonces, además de toda el amor conyugal, también es un amor fecundo y procreador. Decíamos que el amor conyugal conlleva una apertura al otro, al diferente, al distinto. Es importante, somos distintos. La apertura al distinto, al diferente. Es decir, la necesidad de salir de uno mismo, de lo igual, para intentar aprender la realidad del otro, abarcarlo, comprenderlo, y así alcanzar la unidad, conformando de esta forma la esencia única y misteriosa del ser humano, que brota de su ser semejante a Dios. Es en el encuentro de esa diversidad de humanidad y de personalidad, unidas en un solo amor, donde aparece reflejada la semejanza del Dios trinitario. La pareja no realiza su sexualidad en la reproducción, sino en la fecundidad que ésta presupone. El amor conyugal es un amor fecundo que tiende a la procreación y a la educación de los hijos, como expresión del amor. Sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido humana y cristianamente. En efecto, su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio. Por otra parte, hablar de procreación conlleva que el hombre y la mujer, unidos en matrimonio, sean asociados a una obra divina. Mediante el acto de la procreación se acoge el don de Dios y se abre al futuro de una vida nueva. En la paternidad y maternidad humana, Dios mismo está presente de un modo diverso de como lo está en cualquier otra generación sobre la tierra. En efecto, solamente de Dios puede provenir aquella imagen y semejanza propia del ser humano. El amor conyugal se convierte en el templo santo en el cual Dios concede al hombre y a la mujer con celebrar la liturgia de su amor creador. Es sólo así como se evita la divinización del eros, se purifica y se contempla la dimensión divina del amor. Importantísimo esto, recogido por el Papa en la encíclica Deus Caritas Est, cuando habla del eros y del ágape. Cómo el eros, en el fondo, eso que oferta el mundo del eros, de la atracción, de obtener un placer, de algo divino. El eros es una llamada que tiene todo hombre a la divinidad, que es a la donación total, al vaciamiento pleno. Cuando el hombre se mete en el eros exclusivamente, se encuentra que al final no le sacia, sino que el eros tiene que venir acompañado del ágape para poder alcanzar esa divinidad. Ese es el tesoro que tenemos. Por eso un mundo que dice que se puede ser divino, ser como Dios, mediante el eros, sabemos
que el eros, como decía el Papa en Deus Caritatis, hablando del mundo griego, que se lanza, todos los templos de las prostitutas se lanzan buscando la divinidad, pero al final, mientras más se meten en él, más mundano se convierte. Frente a eso, el eros, unido al ágape, es el camino para alcanzar la divinidad. ¿Y qué más divinidad que entrar a formar parte, a procrear con el Señor? Pues a partir de ese momento, los esposos están uno frente al otro como un yo y un tú, y están frente al resto del mundo, empezando por los propios hijos, como un nosotros, puesto que son un amor compartido, nosotros, o sea, tu madre y yo, tu padre y yo. Desde ese nosotros, desde ese encuentro gozoso de dos personas que se aman, que son iguales en dignidad y complementarias en su condición de hombre y mujer, trascienden su propio yo y se convierten en una comunidad al servicio de la vida, que a partir de la generación y el nacimiento se prolongue y continúa en la educación hasta que los hijos puedan desempeñar a su vez la función y misión de ser padres. Es decir, no solamente es la procreación tener los hijos, sino también educar a los hijos, preparar al hijo para formar parte de la sociedad. No voy a meter en todo esto de la educación, está en el Catecismo de la Iglesia Católica todo lo referente a la educación, y concluyo ya, que ya va siendo tiempo, ¿no? Voy ya cumpliendo el tiempo reglamentario. Concluyo diciendo, a la luz del estudio realizado, podemos concluir que no cualquier forma de relación se puede equiparar a la relación matrimonial y familiar, sino aquella que se corresponda con la verdad del hombre, que exige una conexión íntima entre las relaciones constitutivas de la familia, fruto de su ser comunidad de personas al servicio de la vida. Por otra parte, la íntima conexión entre la cuestión de la familia y la cuestión antropológica nos lleva a afirmar que es mirando a Jesucristo, que revela el hombre al hombre, donde podemos encontrar el camino para alcanzar el modelo y la realización de la familia verdadera. En Cristo no solo el matrimonio es asumido como sacramento primordial de la creación, sino que es elevado a sacramento de la nueva y eterna alianza. Por ello, ante tantas dificultades y oscuridades como se encuentran en la vida familiar actual, todo matrimonio y toda familia podrá encontrar en Cristo la verdad que libera y da descanso, capaz de vivificar su vida familiar. Al mismo tiempo, no es posible hablar de evangelización sin construir la iglesia doméstica, tal como la llamó Juan Pablo II en su preciosa encíclica Familiares Consorcio, y sin ofertar al hombre de hoy la verdad de la familia, santuario de amor y de verdad, imprescindible en la vida de todo ser humano para crecer en plenitud. Sagrada en su origen, en su naturaleza y en su significado. Simbólico es, sin duda, el medio instituido y querido por Dios para que cada ser humano reciba la vida natural, aprenda a amar e incluso a través de ella se incorpore a la vida de la gracia, a la vida eterna. De hecho, como recoge la citada encíclica, en el matrimonio y la familia se constituyen un conjunto de relaciones interpersonales, relación conyugal, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad, mediante las cuales toda persona humana quede introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la Iglesia. Que si queremos acertar en redescubrir la identidad de la familia, hay que viajar hacia el modelo que haga crecer a la persona, y por eso nos invitaba en un segundo momento a hacer un viaje hacia el ser de la familia. Familia, sé lo que eres, dice también Familiaris Consorcio, y él nos ha descrito ese ser de la familia como una comunidad de personas muy original, sui generis, precedida y trascendida por las familias de origen, y donde se vive la auténtica vocación al amor, que él nos ha descrito admirablemente, como un amor de donación, por lo tanto, un amor de entrega, un amor esponsal, de complementariedad, un amor en el que se vive la sexualidad, un amor conyugal y un amor abierto a la vida, la procreación. Yo creo que nos ha iluminado muchísimo nuestra perspectiva, nuestra misión de la familia en esta semana, en la que, resumiendo un poquito lo que han sido las ponencias, en 3 palabras podríamos decir que nos toca vivir tiempos recios, una situación contracultural. Se nos ha hablado incluso de construcción de la persona por la ideología de género, pero al mismo tiempo en una llamada de nueva evangelización, por la urgencia precisamente de reconstruir la persona. Y esa nueva evangelización creo que ha pivotado, según nos iban indicando los ponentes, en la necesidad de redescubrir el ser de la familia, la teología de la familia, iglesia doméstica, imagen de la Trinidad, nueva evangelización en cuanto a transmisión de la fe en la familia y como un momento de estrechar lazos con las asociaciones familiares
el ministerio de la curación y la misericordia, la escuela católica, la parroquia, todo un desafío, todo un reto. Pero con mucha ilusión y con mucha fe en Jesucristo, nos ha dicho don José Mazuelos, que es el catedrático que nos enseña la verdad del amor. Pues en esta escuela seguro que pues encontramos comprensión y sobre todo magisterio abundante. Creo que quedan todavía unos minutos para dialogar un poquito, para hacer alguna pregunta, algún comentario. Don José, como han visto, es una persona que enseguida nos ofrece su confianza y estoy seguro que nos podrá iluminar mucho. A mí me ha sorprendido, gracias por su conferencia, porque me ha sorprendido por su oficio. Usted es pastor, pero pastor de almas, de la Iglesia, ¿no? Pero es un gran teórico, ¿no? Un gran teórico. Me ha sorprendido su capacidad teórica. Entonces, lo que quiero es que le haga una pregunta sobre cómo compagina usted eso en su labor pastoral. Y concretamente, puesto que las cifras están ahí, no las vamos a inventar, no me sé ahora, yo no tengo cifras recientes de divorcio, porque estoy un poquillo jubilado ya y ya no las tengo recientes, pero las tenía hace un par de años. De todas formas, un 50% que duraba no más de 5 o 10 años, en fin, una barbaridad. Usted, en su labor pastoral, cuando se encuentra con los divorciados que se acercan, porque aquí también se habló de que se acercaban a la Iglesia, personas que tenían ese problema, ¿qué generalidad ve, qué leyes más generales ve? Porque claro, el problema que yo veo es el siguiente. Los que se divorcian es porque no saben todo esto, porque si lo supieran no se divorciaban. El matrimonio es absolutamente deseable si se percibe como jamón de pata negra. Pero si se percibe de otras maneras, pues quedan muchos escalones intermedios y hay ruptura. De modo que el problema es cuando las personas se divorcian, se separan. ¿Cómo enfoca usted como pastor su posible revisión, sobre todo si quieren conservar el matrimonio, si quieren acercarse o si no quieren divorciarse 3 meses en el Express? Esa es la situación, ¿no? ¿Cómo salvar lo salvable? Que no se apague el pábulo encendido, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Yo pienso que lo primero que tenemos que tener claro es, cuando se habla a nivel moral, que aquí está la plenitud, a nivel pastoral nos encontramos con una casuística, unas realidades ya más complicadas, que tenemos que aterrizar en ellas. Y entonces, a pesar de todo, lógicamente, cuando hablamos de el matrimonio, estamos hablando de amor humano, no solamente amor divino. Estamos hablando de amor humano. Lo único que pasa es que lógicamente, nos estamos dejando llevar por una sociedad totalmente emotivista, con el romanticismo detrás, y que entonces todos entramos en esa emotividad, en ese engaño de la emotividad. Y ya se nos olvida hasta lo que es la razón. Entonces, yo la primera cosa que tenemos que ver es... Vamos a ver, uno se enamora y se desenamora, como nos cuentan. Eso que los niños, cuando uno tiene 16 años, muy bien. Pero el amor es un perro que se mete en la caza y ahora se ha ido el perro y ahora vamos a buscar otro perro. ¿Pero esto qué es? ¿Entiendes? Entonces, la primera cosa que tengo que decir, pero vamos a ver, ¿tú cómo te enamoras y te desenamoras? Cuando tú te casaste con esta, ¿qué dijiste? ¿Voy a durarte 5 años contigo o le dijiste eres para mí para toda la vida? Primera cosa. Si te has desenamorado, habrá sido porque no se ha construido, porque el amor es una construcción. Yo siempre digo, el amor del hombre y la mujer, cuando ellos dicen, yo te quiero, de hecho hoy nos encontramos con montones de parejas que vienen juntas, pero cuando quieren tener el hijo, ya pide eternidad, ya vienen a casarse. Es curioso. El hijo pide eternidad, el amor pide eternidad. En el momento que tiene el hijo, tiene eternidad. Pero entramos en ese emotivismo en el cual vivimos, en esa superficialidad. Y entonces, lógicamente, yo lo primero que hay que intentar ayudar a la gente es decir, oye, párate, piensa un poquito, vamos a ir profundizando, hablando de que en caso de que haya habido un amor verdadero, porque después nos hemos encontrado también, comentaba yo con don Antonio, nos hemos encontrado que nosotros vivimos una sociedad
un poco, la española muy peculiar, lo decía don Fernando Sebastián, en donde nuestro cristianismo está muy habituado a vivir al amparo del poder estatal. Y estamos muy habituados a conformar nuestro cristianismo con el poder político, porque venimos del nacionalcatolicismo. Entonces, lo mismo andamos en nacionalcatolicismo, que identificamos las leyes civiles con las leyes morales del cristianismo, que en el nacional-agnosticismo que estamos ahora, pero en el fondo son los mismos. Conformar el poder civil con el poder. Y entonces nos encontramos, en primer lugar, con unos cristianos con poca sustancia, habituados a que el poder civil lo daba todo, con poca sustancia, con mucho vestido, pero cuando viene una tromba de esta, una deconstrucción como nos ha venido, pues nos encontramos que hay un sector que dicen, bueno, recluyámonos, que ya vendrán otros tiempos, ya ganará otro partido político y ya vendrán otros tiempos. O descafeinemos el catolicismo para poder acoplarnos bien con lo políticamente correcto. Así estamos. Y claro, y entonces no consiste ni en descafeinar el catolicismo, ni consiste en unir el catolicismo a los poderes civiles. La separación Iglesia-Estado es algo que nació con la Iglesia. Cuando nació había una separación Iglesia-Estado y el Concilio Vaticano II nos lleva también una separación Iglesia-Estado. Entonces ya lo decía Santo Tomás, nosotros no queremos imponer la virtud. Un Estado que imponga la virtud es un Estado injusto. No es posible la virtud, que un Estado por ley imponga la virtud. Ahora, a todo Estado sí hay que pedirle que sea justo. Entonces, nosotros no vamos a imponer la virtud, ni pedimos al Estado que haga leyes virtuosas según la moral católica. Nosotros lo que le pedimos es que sea justo. Y, por ejemplo, en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia, en el tema del matrimonio homosexual donde se puedan adoptar niños y esa serie de cosas, tocamos el tema de la justicia. Ahora, yo no quiero un Estado que cumpla la moral católica, por ejemplo, la moral sexual católica, es su problema. Indiscutiblemente sé que la moral sexual católica responde a una verdad sobre el hombre y es una virtud maravillosa, porque todo hombre es virtuoso y tiende a la virtud, lógicamente. Si yo, además, los poderes políticos facilitan el camino de la virtud, pues una bendición. Entonces, dicho esto, y enmarcado ahí, entramos en una realidad. La primera cosa que yo haría a un hombre o a una mujer es que desempolve su amor humano. Su amor humano es lo primero que tenemos que hacer. Lógicamente, después tengo yo, además, un plus. No solamente el amor humano que nos habla el agua, la boda de Caná había agua, hay amor humano. Es posible el amor humano. El amor humano. Ahora, si entramos en las coordenadas, en la dinámica de este mundo, de que amar es engordar mi yo, porque entramos en el individualismo radical, lógicamente es muy difícil un matrimonio. Es muy difícil el amor humano. Si yo me dejo infectar por el individualismo radical, en el cual estamos, donde el otro es visto en función, me da a mí placer a mí yo, o dicho de otra forma, la verdad del amor está en la intensidad, que es lo que dicen hoy. Un amor es verdadero si es intenso, pero si es intenso, tocado, materializado. Claro, un amor verdadero e intenso es con 20 años con las hormonas a tope. Claro que es intenso, una noche loca, más intenso que ese. Pero el amor verdadero, ese amor que está cimentado en la intensidad, tiene un peligro. Que el futuro es una amenaza. Porque hoy es verdad que estoy viviendo contigo un amor intenso, verdadero. Pero yo, como no soy tonto porque soy una persona humana, yo sé que mañana, como pase otro u otra, o cuando pasen un poquito las hormonas, va a dejar de ser intenso. Entonces no tiene futuro. Y, lógicamente, ese amor termina. Dos yo que conviven bajo el mismo techo, con un pacto legislativo, con un contrato según la sociedad. Por eso, en el fondo, pues mire usted, si usted lo que quiere es que
esto sea el matrimonio, pues aquí no hay futuro. Ahora, si entramos en la verdad del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer, que el amor no es la verdad del amor en la intensidad. Porque mire usted, hay amores muy intensos que no, hay amores muy verdaderos que no son intensos. Por ejemplo, el amor de una madre a un hijo no es intenso. Le quita horas de sueño, le pega bocado. ¿Alguien duda del amor de la madre al hijo? No. Luego, la verdad del amor no está en la intensidad. Es una mentira del romanticismo de la superficialidad del individualismo en el que estamos metidos, que además nos interesa. Es curioso, si se habla con la crisis menos divorcio. Ah, claro. Y antes, sin la crisis, ¿por qué había más divorcio? Se fomenta el divorcio, claro. Si fomenta el divorcio son 2 pisos, son 2 lavaplatos, son 2 lavadoras, son 2 frigoríficos, 2 televisiones y se fomenta el consumo. Es que me interesa a mí fomentar todo este tinglado. Entonces, siempre en todos estos temas, a mí me gusta mirarle el tema de la raíz de todos los males, el afán de dinero, que es el que menos aparece, el que menos aparece, pero ahí está. Si analizamos el aborto, nada más que hay que pararse un poquito para analizar el aborto y vemos las cifras económicas de toda esta vivencia de la sexualidad según placer. Entonces, lo vemos. No sé si me estoy enrollando. Mirad, dice, el amor es placer. Es intenso porque hay placer. Venga, vamos allá. Venga, niños, vamos a vivir el placer. Primera cosa, hay que estimularse. Venga, una buena pornografía, internet, pornografía, trata de blanca, las mafias metidas en toda la pornografía, mucho dinero que deja la pornografía. Nadie habla de la trata de blanca, pero se estimulan para el placer. Una vez estimulado para el placer, vámonos, adelante, toma, disfruta. Aquí tienes un preservativo, te lo damos nosotros gratis. No, no. De la multinacional del caucho no sale ninguno gratis. Vienen todos pagados. Pero además, si como es placer y no pasa nada, también tenemos unas pildoritas, que también es una multinacional la que vende las pildoritas. Oye, mira qué curioso. Si después te entregas a todo el juego, ya te genera una cantidad de riqueza, ya has generado ingresos. Ahora te lanzas. Y una vez lanzada, claro, has querido obtener más placer, se te ha olvidado el preservativo, ahora vamos por la píldora del día siguiente. Dice que nos la dan gratis, pero de las multinacionales no sale ninguna gratis, también las pagamos. Si te quedas embarazada, no te preocupes, aquí tenemos el aborto. Y después del aborto tenemos aquí unas pastillitas para dormir, para ti, para tu madre que te llevó. Y unos antidepresivos, que también está una única multinacional. Y viva el aborto, que es progresista. Pues muy bien, pues estupendo. Pues claro que hay que fomentar todo, la pornografía, el placer, adelante, porque todo genera dinero. Desde que comienza, está generando dinero. Qué poco dinero genera vivir en la verdad del amor. Eso no interesa. Entonces, primera cosa, fomentar el amor humano. Aprende, el hombre es el que busca la verdad, tiene capacidad de adquirir la verdad. Hay que decirle la verdad. Y ya después decía que tenemos un plus donde el agua se convierte en vino. El amor humano pasa a divino. Es posible el perdón, es posible comenzar de nuevo. Cristo ha resucitado, quiere decir que hay solución para todo el mundo. En ese sentido. Y después, pues, y el que siga caído en el camino, pues nada, pues lo trataremos con misericordia, ¿qué vamos a hacer? Ni sé que debajo del manto del rocío cabe mucha gente. Una preguntilla más. Bueno, entonces quizás los señores delegados nos despidan. Ya procuro no responder tan largo, Es que se me vienen tantas cosas. Porque yo tengo una preguntilla, pero es que no sé si va a ser... No es directamente sobre la conferencia, pero bueno, si tú ves que no corresponde responderme... Si tengo que tardar tanto para responderla como a esta última, te diré que te la responderé en otra conferencia. Exacto. No tiene mucho... Vamos, es que me ha sorprendido de tu currículum, porque yo también soy un poco estudioso de estos temas. Tu tesis sobre Diego Gracia y Ángela. Ángela. Entonces,
Diego Gracia, que aparece mucho en muchos artículos de algunos diarios españoles, ¿no? ¿Nos podía orientar un poco críticamente? Sí. Sencillísimamente, ¿no? Es decir, ¿se puede asumir, no? No se debe asumir. ¿En qué sentido? Mi tesis trata sobre todo de hacer ver cómo, apoyado en una filosofía greco-latina, como es el caso de Diego Gracia, que se apoya en Zubiri, le impide llegar con coherencia a afirmar cosas que el otro, apoyado en una filosofía pragmática del mundo anglosajón, sí le permite llegar a afirmar eso. Esa es un poco la tesis. Entonces, Diego Gracia, después, en la cuestión del inicio de la vida, del final de la vida, él va haciendo agua. En el inicio de la vida hace bastante agua porque ya empieza a interpretar a Zubiri según él había escuchado a Zubiri, de usted de rollo. Así como yo digo, voy a interpretar yo lo que según dijo Aristóteles. Bueno, será su problema. Pero esto no está escrito aquí por Zubiri, ni aquí está dicho nada de esto de Zubiri. Y querer forzar a Zubiri a decir lo que dice que dice, según usted, pues no. Porque usted lo que quiere es llegar a justificar el aborto. Al mismo tiempo, le impide, el haber usado por mucho que quiera manipular a Zubiri, le impide llegar a afirmar que no hay persona más allá de la anidación, cosa que a Engelhardt le llega a afirmar que no hay persona hasta que no tiene conciencia moral, hasta los 7 o 8 años, y permite la eutanasia neonatal. Entonces, lo que trato de hacer es ver cómo una filosofía, porque en el fondo lo que tenemos hoy planteado en el matrimonio es también filosofía griega, el hombre es un ser social por naturaleza, o el mundo anglosajón. En el principio no fue la comunión, en el principio fue la guerra. En el fondo hay un pesimismo antropológico. Y como en el principio fue la guerra, hay que firmar contratos para podernos llevar. Por eso el matrimonio es un contrato que firmamos entre dos personas para evitar la guerra y porque nos interesa a los dos. Y nosotros, para nosotros, en el principio no fue la guerra, sino fue la comunión. Y con Cristo, y el pecado no dañó esa comunión. Por eso el amor humano, esa unión del hombre y la mujer, que no fue dañada por el pecado original, sigue vigente. Y por eso, a la vez, Cristo recrea de nuevo, en plenitud, esa creación primera de la comunión. Entonces, por eso nosotros, frente a los protestantes, no vamos a decir nunca que el matrimonio es un contrato que hoy día se tarda menos en romper que el de Telefónica, ¿no? Eso también hay que... Yo me he dado de baja Telefónica, no ves tú la que he tenido que hacer. Tú vas ahora a divorciarte y en 2 minutos estás listo. Pues muchas gracias por su exposición. Muchas gracias a todos. Así concluye la 17ª semana de la familia. Y bueno, agradecer a todos su asistencia, sobre todo a los ponentes. Y nosotros quisiéramos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que las jornadas hayan sido realmente un éxito. Especialmente a nuestro conciliario, don Antonio Prieto, que ha tenido un trabajo enorme, y a todas las personas que han colaborado, Almudena, desde la delegación, Agustín, María, los seminaristas que han estado aquí, los vicarios, don Francisco Orozco como vicario general y sobre todo a nuestro pastor, don Demetrio. Y sobre todo a vosotros también por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a todos. Os emplazamos al año que viene y recordad que a 1 de junio será el 7º Encuentro Mundial de las Familias en Milán, con el lema el trabajo y la fiesta. Vamos, la fiesta como día festivo dedicado al Señor, ¿no? Ha sido una traducción del italiano la festa, bueno, el trabajo y la fiesta. Y serán del 1, 2 y 3 de junio en Milán. Pues muchas gracias a todos y hasta el año que viene.